Shalom Alejem, Mispajá. La paz sea con ustedes, familia, que el Abacados en este tiempo nos bendiga, sabiendo que la bendición del Abba, de nuestro Padre, es su bendita y poderosa palabra. Nos ha permitido el Padre venir a este lugar y estamos buscando la estatura del varón perfecto. Nos ha permitido venir a hacer Bulay del Vape, que esto se pueda lograr, este propósito por el cual el Padre nos trae en el día de hoy, que podamos alcanzar un poco más de esa estatura, de ese varón perfecto que es nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, la palabra, la Torah viva, lo que necesitamos que crezca cada día en cada uno de nosotros. Saludamos muy afectuosamente a todas aquellas personas que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales, que sea el Abba hablándoles igualmente, envolviéndolos en su Gadol Ahavá, en su gran amor, sabiendo que el amor igualmente es permanecer en su bendita y poderosa palabra, pues es el primero que permanece en ella, nuestro Abba, nuestro Padre. Aquí estamos delante de Él, nos ha permitido estar en este lugar, que se cumpla lo que Él quiere hacer en nuestras vidas en el día de hoy. Para ello vamos a clamarle en esta hora, vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Abba, poner este lugar en manos de Él, este tema que Él ha traído en el día de hoy. Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, toda Raba te damos, muchas gracias te damos, bendito Padre, por este tiempo, por esta oportunidad, por el privilegio que nos has dado en esta hora de poder estar en este lugar. Bendito Padre, clamamos para que sea tu Rúa en esta hora, tu Espíritu, en esta hora moviéndose en este lugar de una manera poderosa, convenciéndonos de pecado, de juicio y de justicia. Ponemos este lugar delante de ti, que seas tú, bendito Padre, despejando los aires, formando esa atmósfera, Rujó, esa atmósfera espiritual para que te muevas con poder en este lugar, convenciéndonos, bendito Padre, de pecado, de juicio y de justicia, y que pueda haber en nosotros ese esfuerzo de salir a obedecer para que puedas tú entronarte en nuestro corazón, hacernos libre, traer la vida Olam en aquellas áreas que trates en el día de hoy. Ponemos nuestra mente, nuestros corazones en tus manos, que seas tú haciendo en ellos tu Kadosh voluntad, y sabemos que tu Kadosh voluntad es agradable y es perfecto. Quedamos en tu presencia, bendito Rey, y todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, en nación de toda, en nación de gracias, y en la presencia de tu Ruach, que es tu Santo Espíritu. Amén. Amén y amén. El tema para el día de hoy: ¿cómo operan las tinieblas? Es como la continuación del pasado, ¿no? ¿Por qué tinieblas? El Padre nos hablaba en la semana anterior precisamente de eso, ¿no? Cómo operan, que hoy apenas se subió ese mensaje, que vamos a grabar en el día de hoy, va para dentro de 8 días. Entonces, el Padre que sea quien hable en esta hora, es la continuación. Y recordemos algo de lo que decíamos en el tema que subieron en el día de hoy. Pues decíamos que el Padre le había dado un mandato a Adán para que pudiera permanecer en el huerto, para que pudiera permanecer en su presencia, pero a causa de no obedecer, a causa de no permanecer en ese mandato, en esa instrucción que el Padre le había dado, pues fue expulsado del huerto, salió de la presencia de Elohim, pasó el pecado a toda la humanidad como esa maldición generacional, y el Padre nos va a hablar en el día de hoy cómo es que operan esas tinieblas, ¿no? O sea que el diablo, Hasatán, tomó lugar, la serpiente antigua tomó ocasión. ¿De qué? Del mandato que había dado Elohim. Eso es lo que nos dice la palabra en Romanos 7. Vamos a leer del 8 al 13 para hacer una introducción más o menos de cómo operan las tinieblas, porque a veces creemos que Hasatán viene y se nos mete en nuestra vida cuando él quiere, y eso no funciona así. Todo depende de Elohim, y el primero que tiene que sujetarse igualmente para entrar en nuestras vidas, para operar en nuestras vidas, es a Satán. Es el primero que tiene que hacer conforme a las Escrituras. Él no puede moverse de otra manera. La legalidad, tiene que buscar la legalidad para poder entrarnos a nosotros, para poder traer consecuencias, para poder manifestarse en nuestra vida, tomar control de las áreas. El Padre hoy quiere tomar control de áreas que están en oscuridad en nosotros, por eso trae su palabra. Si creemos, o sea, si comenzamos a obedecer, al cabo de cierto tiempo Él va a entrar. Pero el enemigo hace lo contrario para que eso no ocurra, y sino que
ocurra lo contrario, que Él pueda entrar en cada uno de nosotros. Vamos a ir a Romanos capítulo 7, vamos a leer del 8 al 13 para que entendamos lo que yo acabo de decir. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandato, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandato, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandato que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandato, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es pecado, santa, y el mandato santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandato el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Listo, sencillo. Él lo va a resumir en esto. El Padre dice no robar. Y el pecado toma ocasión, por eso que el Padre dice no robar. Entonces me pone a robar. Busca que nosotros robemos para tener legalidad y operar en nuestra vida. La primera legalidad es entrar en nosotros. Entonces en Adán había algo. Y Hasatán viene y trae la tentación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Con el mandato, el Padre le dijo, de ese árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente el día que comieres de él vas a morir. Le dice, entonces Satanás toma ocasión de ese mandato y lo lleva a Adán y a Eva. Pues a Eva primeramente y después a Adán por medio de Java, por medio de Eva, que hoy vamos a ver de qué manera operan las tinieblas ahí. Entonces lo puso a hacer lo contrario de lo que Elohim le había dicho. O sea, tomó ocasión a causa de la ley que le había puesto el Padre, lo puso a quebrantar la ley y entró a operar. Entonces hizo que lo sacaran del huerto, hizo que todo lo que el Padre le había dado a él tuviera que pasárselo a Hasatán. Todo lo que Elohim había dado a Adán, la autoridad que le había dado, sí, sobre todas las cosas, eso lo perdió con las tinieblas. Y eso es lo mismo, el Padre nos da salud, pero a causa del pecado nos trae la enfermedad. Recordemos que cuando yo obedezco a Hasatán van a entrar espíritus inmundos, la enfermedad entra de esa manera. Cuando yo quebranto la palabra va a entrar un espíritu que me va a producir enfermedad o otras cosas. Entonces eso es lo que el Padre quiere que hoy entendamos, cómo operan las tinieblas en nuestras vidas. Y ahora sí vamos a entrar, que esta palabra también la tomamos en el mensaje pasado. Vamos a ir a Jacob, vamos a ir capítulo 1, vamos a leer del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Listo, el pecado es alguien que entra en nosotros, a causa de hay deseos en nosotros. Nosotros somos tentados a partir de un deseo que hay dentro de nosotros. Cuando viene una muchacha para meternos más espíritus inmundos y comienza a seducirnos, es porque hay un deseo dentro de mí. Por eso la muchacha viene. Cuando yo caigo en eso me va a meter más espíritu inmundo, y esa es la labor de Hasatán cada día, hacerme pecar para oscurecerme cada día más. Lo que quiero decir es que a medida que yo voy pecando, mi rúa va quedando atrás, el enemigo lo va inactivando, porque cuando entro el pecado entro a la muerte. Entonces cuando hablamos de muerte es alejarme de Elohim, y alejarme de Elohim es que ese espíritu inmundo del enemigo mete otro que comienza a gobernar, y el espíritu que Elohim puso, que es recto, queda a un lado. Por eso el Padre dice en su palabra en Efesios 2:1, dice que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. La muerte no es solamente que muera el cuerpo, sino que nos aleja de Elohim. Entonces aquí estamos viendo todo, ¿no? Ahí está el deseo que tenemos dentro, entonces viene la tentación y entonces da luz al pecado. El pecado es un espíritu inmundo que entra en mí y pone deseos. Al poner deseos, si yo hago caso a esos deseos, ahí es consumado y ahí es donde llega la muerte. Eso es lo que nos pasa a nosotros, que cuando está el deseo dentro hacemos caso a esos deseos que el enemigo va a poner, el espíritu inmundo que entró. Si yo pudiera sujetar ese espíritu que está dentro de mí, que me quiere poner a robar,
y no robo, entonces no va a dar luz a la muerte, porque el Padre va a traer consecuencias a causa del hecho. El espíritu inmundo sigue allá adentro atormentando, poniendo deseos, pero yo lo puedo sujetar. Eso es lo que le dijo el Padre a Caín, cierto, que el pecado está a la puerta, pero él debía enseñorearse de él. Entonces esa es la parte que debemos entender, y esto lo conoce el enemigo. Entonces, ¿cómo operan las tinieblas? Pues precisamente de esa manera, sabiendo que hay algo en mí, viene con ese algo que hay dentro de mí a agrandarlo. Entonces, cuando hay fornicación, le quiere meter a uno mentira, le quiere meter a uno masturbación, le quiere meter pornografía, le va metiendo, o sea que cada día el estado mío va a ser peor. Y eso es lo que las tinieblas entienden y nosotros no. Entonces creemos que cuando cometemos un error, cuando pecamos, ¿sí? Cuando el pecado es consumado, creemos que las cosas van a seguir igual, y eso no funciona así. Y cada día vamos a estar peor. Y estoy hablando de un pecado fuerte, pero la mentira, una mentira pequeñita, actúa de la misma manera. Cuando menos pensamos, estamos haciendo cantidades de cosas mucho más grandes, porque esa mentira va a traer otros pecados, otros espíritus inmundos que van a obrar en otras áreas igualmente, y se va agrandando esa bola de nieve. Si no se para eso, cada día va a ser mayor y vamos a estar más lejos del Elohim. Cuando estábamos en el mundo, por eso era tan difícil llegar a la senda, porque había muchas cosas en nosotros, había crecido demasiado el pecado. Vamos a ir a Romanos capítulo 5. Vamos a leer el verso 12 para ir entendiendo, ir ampliando, para entrar a ver cómo es que hacen. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. 7 años que tiene, ¿no? Alan, Jacob. 8. Ya cumplió 8. Ay, ya tiene un año de conciencia. Bueno. Entonces está bueno. Y nomás esa de 600 y pico. Ahí de rosca lo metemos, pues. Pero cualquiera vea a este niño leyendo y cree que eso es así nomás. Decía la joven en el mensaje pasado de... ¿Cómo era que llamaba? Pelea. La buena batalla de la emuná, creo que era el título, y hablaba de eso, ¿no? Que cuando le decía yo, bueno, ajo, venga para que lean la parashá, dice que se ponía fría y temblaba y tragaba las palabras, y eso es así. Aún aquí predican y hay más de uno que traga letras y dice las cosas al revés y todo eso, porque el enemigo de entrada, y este muchachito como leyó es porque como que hay autoridad y no se le pudo meter. Y eso es así, esto funciona de una manera espiritual, y eso es parte de la formación. Cualquiera cree que venir a leer aquí no es nada, porque como decía la joven, usted dice, no, eso es facilito lo que está ahí, leer lo que está ahí, léalo y verá. Léalo en un momento de estos donde el enemigo se está oponiendo. Eso funciona de esa manera, eso es parte de una formación. Sí, el padre comenzó a formarlo ya en esa parte. Pues la primera la leyó muy bien. Vamos a ver qué más sigue ahora. Entonces está diciendo aquí la palabra, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y esto lo aprovecha el enemigo. Aquí va el enemigo a operar, las tinieblas operan con base en esto. Entonces dice, si yo hago pecar a Adán, esto le va a pasar a todos hasta que alguien no pague por ese pecado, porque la paga del pecado es muerte. Hasta que no viniera Machía, no iban a poder sacar el pecado, porque él tenía que venir a pagar por el pecado de la humanidad, y como pagó por el pecado de la humanidad, por medio de su sangre hay expiación, y es por eso que el pecado va saliendo de nosotros cuando creemos, cuando obedecemos, porque van de la mano el creer con el obedecer. Entonces el enemigo, las tinieblas, con base en esto trabaja. Entonces si yo hago pecar al Padre, de inmediato en los hijos van a ver, yo voy a poder reclamar sobre los hijos, porque hay un decreto, porque hay una palabra que dice esto. El enemigo se va a mover a través de la palabra, y nosotros creemos que el enemigo se le va a presentar al Padre con mentiras. No, él siempre tiene que presentársele con la verdad, que él quiera alargar la mano, pero al Padre no se lo va a pasar por la galleta. Entonces él va a pedir muerte, por ejemplo, y el Padre le dice no puede hacer nada hasta que el Padre no lo autorice. Por eso todo sale del Padre. Hasatán es el siervo, digámoslo de esa manera, porque el Padre lo usa para lo malo, porque para eso está. Él está
buscando la caída de cada uno de nosotros, ¿no? Los otros los tienen en su bolsillo, pero de nosotros los creyentes Él anda buscando dónde acusarnos, dónde ponernos a pecar, para no solamente afectarme a mí, sino de ahí para abajo. O sea que cuando peco yo, el primero afectado soy yo. Y ahora vamos a ir viendo quién más. Aquí ya no está diciendo. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué? Porque Adán es el padre de la humanidad. ¿Sí? Vamos a leer Shemot, Éxodo, capítulo 34, vamos a leer los versos 6 y 7 y vamos a ir ampliando esto de cómo operan las tinieblas. Y pasando Adonai ya por delante de él, proclamó: Adonai ya, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad. Tardo en misericordia y verdad, ¿vio? Ya le aumentó él. Así es, sencillito. 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto lo aprovecha a Satán. Cada vez que me pone a pecar a mí y yo no tengo hijos todavía, entonces lo que le va a decir a Elohim: venga, que aquí dice esto, que usted es un padre celoso, ¿cierto? Dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dice que visitas la iniquidad de los padres, le va a decir así a Satán a Elohim, sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces cuando peca uno le va a decir: venga, Abba, venga, Yod-Hei Vav-Hei, usted en su palabra dice esto. Entonces, como este hombre pecó para el primer hijo, yo voy a pedir esto. Si es que no lo pide todo, muchas veces lo pide todo porque él no sabe cuántos hijos vamos a tener. Como en el caso de Caín y Abel, en Caín pidió todo. Entonces todo lo malo, lo de Adán. Entonces con los espíritus inmundos que entraron en Caín. Por eso ahí descargó todo, porque él no sabía que iba a venir otro. Entonces nos ocurre eso mismo a nosotros. Entonces pecamos y él dice: van a ser un hijo de acuerdo a lo que yo tenga va a reclamar, y el padre tiene que cederle porque está escrito. El primero que obedece la palabra es Elohim, es Dios. Y eso es lo que debemos tener claro nosotros. Cada vez que la embarramos debemos tener claro que Satán está ahí para reclamar y que algo nos va a pasar. Entonces muchas veces no vemos qué pasa porque Satán sabe cómo moverse. O va agrandando el pecado, o va a reclamar a su debido tiempo. O sea que el pecado mío va a afectar a mis hijos. ¿A cuáles hijos? A aquellos que no han nacido. De entrada a Satán. Pero a los que nacieron también los afecta, pero de una manera diferente. De una manera diferente, con consecuencias. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ir a Job para que vamos entendiendo esto. O sea que alcanza hasta la tercera y cuarta generación, y dicen que en el caso de la inmundicia sexual va para 10 generaciones, porque el moabita dice que no podía entrar sino después de 10 generaciones, hasta 10 generaciones. O sea que la inmundicia sexual, que se mueve el incesto, va hasta 10 generaciones para que pueda cortar. Vamos a ir a Job, capítulo 35. Vamos a leer los versos 6 y 7. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? El hombre como tú dañará tu impiedad, y al Hijo del Hombre aprovechará tu justicia. Listo, lo que está diciendo es que vamos a alcanzar con nuestro pecado, o el pecado va a alcanzar a aquellos que están alrededor nuestro. Leámoslo en la TLA, para que ahí va a ser más claro. Aquí lo que está diciendo: si usted peca, ¿a Elohim qué? Si usted no peca, ¿a él en qué se beneficia a él? Pero dice: al hombre como tú dañará tu impiedad, y al Hijo de Hombre aprovechará tu justicia. O sea que cuando yo peco, voy a alcanzar con ese pecado, o hago que el pecado alcance a aquellos que están al lado mío. Y cuando yo obedezco, también va a aprovechar esa justicia a los que están al lado mío. Vamos a leerlo en la TLA y ahí vamos a ver cómo es de claro allí.
A Elohim no le afecta en nada que te pases la vida pecando. Y aún suponiendo que no peques, Elohim no se beneficia en nada. El daño o el beneficio de que peques o no peques es para los que viven contigo. Sí, ve lo tremendo, ¿no? O sea que mientras yo esté en pecado, y eso es lo que no entendemos, entonces nosotros muchas veces no hacemos en nuestros hogares lo que tenemos que hacer. En la misma telea, no se me salga ahí, lea, vaya buscando ahí 4:12 mientras yo voy hablando aquí. Entonces yo voy, muchas veces cuando yo no ejecuto la palabra o no la cumplo dentro de mi hogar, yo creo que eso está bien y el amor del mundo nos lleva a eso, pero lo que no sé es que antes estoy perjudicando a todos los miembros de mi familia. Eclesiastés 4:12. ¿No está? Sí, no, que usted no dijo la cita. O sea, el libro no lo dijo. Hágale, pues, léalo. Una sola persona puede ser beneficiada, una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse. Y si tres unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotarlas. Bueno, lo que está diciendo, por eso es lo importante de congregarse, o en una familia que haya más personas convertidas, pero nosotros resulta que con nuestras malas decisiones lo que hacemos es que no se conviertan. Pero nosotros muchas veces con las decisiones que tomamos dentro de nuestro hogar, hacemos es que se alejen porque no aplicamos la palabra, porque no enseñamos con nuestros hechos la palabra y creemos que eso los beneficia a ellos y les resulta que los perjudica. Entonces, como no ocurre esto, no hay conversión, y si no hay conversión, no se da este verso que acabamos de leer en Cogelé, en Eclesiastés capítulo 4, verso 12, donde está hablando que un cordón de un hilo de pronto lo vencen, 2 hilos es más difícil vencerlo, pero de 3 hilos le va a costar mucho al enemigo. Y ahí es donde debemos entender el congregarse. Lo importante que es, una cosa es venir aquí y una cosa es defenderse usted con hermanos que estén metidos y otra cosa es defenderse usted solo allá. O quizás tenga un cordón de 3 hilos, pero si esos 3 hilos no están bien convertidos, si realmente no son convertidos, por eso yo le digo, al final de los tiempos usted tiene que tener su combo bueno. Porque no va a creer que si usted en su familia no se convierte y le toca a usted quedarse solo en la familia, lo van a vencer fácil porque es el único hilo. Pero como no hizo nada para que se convirtieran, sino que por el contrario, hizo cosas que el enemigo aprovechó, y eso es lo que debemos entender. ¿Cómo operan las tinieblas? Con todo esto el enemigo hace. Él trabaja con todo esto. Entonces, cuando yo no obedezco al Padre, me voy a tirar a mis hijos, me voy a tirar a mi esposa, me voy a tirar a mi madre si vive conmigo, a mis hermanos, los que vivan conmigo. A eso los va a alcanzar el pecado, eso es lo que está diciendo en Job. Y si no se convierten, pues yo voy a quedar desvalido para una lucha, para una pelea. ¿Por qué? Porque voy a estar yo solo. Y eso es la importancia del matrimonio que no podemos entender. Realmente se está convirtiendo en 2 hilos y 3 hilos con Elohim. Un matrimonio realmente, o está un hilo aparte, el otro hilo aparte, y se van a romper fácil. Eso es lo que debemos entender. Por eso el Padre dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces ese hilo ya no va a ser de 2 sino de 3, porque yo estoy convertido y la que va a ser mi esposa está convertido, estamos unidos, y se supone que estamos convertidos, está Elohim en el medio, o sea que es un hilo de 3, y con Elohim de hilo la cosa va a ser más brava. No es un hilo en un alambre de acero lo que es él, entonces va a ser difícil para el enemigo. Vamos a ir a ver el Génesis capítulo 2 verso 24 para que podamos ver qué es lo que hace Hasatán para tomar ocasión por el pecado. Génesis, Bereshit, capítulo 2, verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Acabo de hablar de eso, ¿no? En el momento que hay un matrimonio, ese hilo se va a hacer un solo hilo, uno solo, pero de 2. Entonces dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Debemos entender que cuando hablamos de carne en hebreo es basar, y basar tiene que ver con lujuria, tiene que ver con deseos, y la carne del ser humano ya está contaminada. O sea que cuando hablamos de carne en un ser humano no hablamos de un cuerpito como la gente cree que este cuerpo pide, no, esos espíritus inmundos que hay en nosotros piden, y ahí contra eso es que estamos luchando nosotros. En nosotros mismos hay una lucha.
¿cierto? Entonces debemos entender esto, y esto el enemigo sabrosito, las tinieblas. ¿Cómo operan las tinieblas aquí? Pues poniéndome a casar con una que no está metida con Elohim, o con una que no está a la altura mía, o con una, o con uno, no es solamente una, sino uno, que las mujeres también a veces están convertidas y se meten con uno que no está convertido, se meten en yugo desigual, y esto, las tinieblas operan allí. Entonces va a ser un matrimonio de fracaso. Eso le decía a mi hija que acaba de casar. No sé qué tan buena o mala noticia sea esa. Se acaba de casar, y lo digo, pues yo no es que quiera que le vaya mal, pero lo que sí aspiro yo es que el padre, ustedes metan al padre en el medio, ¿cierto? Para que realmente sea un cordón de 3 hilos, que no se va a romper, porque si quieren que ese matrimonio permanezca o prevalezca, van a tener que meter el oído. Y comencé a explicarle muchas de esas cosas. Al último me dijo, gracias, pa. Sí, porque he venido hablando con ella, haciéndole entender muchas cosas. Ella entiende bastante. La idea es despertar todo eso que hay en ella. Entonces algún día quizás el Padre lo permitió de esa manera a causa del pecado, a causa de haberse apartado de él. Quizás un día, en el momento que llegue otra vez, quizás sea instrumento de Elohim para ir a llevar verdad en medio de esa familia, que todos son católicos. Hay un temor hacia Elohim, pero ya sabemos que el que peca y reza empata. Esa es la doctrina ya, y entonces sabemos que no es doctrina, que es doctrina de error, que no es sana doctrina. Y ahí es donde entramos nosotros a embarrarla a causa de ¿qué? De que esto lo sabe el enemigo, pero nosotros no. Entonces las emociones, los sentimientos, los deseos hacen que una persona se una en yugo desigual, se una con la persona equivocada, y llegan los problemas. En ese rollo uno no se puede meter porque uno no sabe cómo están las personas. El único que ve los corazones es Elohim. Él es el que sabe qué es lo que va a pasar ahí. En el caso de mi hija, pues está afuera, está lejos del padre en este momento. El otro es católico, está afuera. La idea es que se convierta mi hija, y con todo lo que tiene allá sumergido, porque el enemigo metió tinieblas, y lo que Elohim había puesto lo dejó por abajo, que inactivo. Por eso es que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y por medio de Yahshua es que viene la vida. Vamos a ir a Corintina, Primera de Corintios, capítulo 16. Perdón, capítulo 6, verso 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y aquí da el ejemplo más evidente el Padre. Dice, el que se une con una ramera se hace uno con ella. Es como si se casara, ¿no? Es un matrimonio. Entonces aquí el Padre nos aclara un poquito lo que realmente es un matrimonio. El consumarse un matrimonio es sexualmente, y no necesita de tener una persona para toda la vida. O sea que yo me puedo casar un día y no vuelvo a estar con una persona, pero me casé ese día. ¿Qué es lo que quiere decir me casé? Que quedé uno con esa persona ese día. Me metió esos espíritus inmundos. El Padre lo dice en su palabra, y eso lo sabe Hasatán. Por eso a Hasatán le gusta mucho que andemos en inmundicia sexual. Y eso es lo delicado. Y cuando hablo de sexo, estoy hablando tanto con las de afuera como con las de adentro, porque como todos tenemos errores, y cuando hablo de errores, todos tenemos espíritus inmundos. Y cuando me uno con una mujer, como hombre, me uno con una mujer, pues ella me va a pasar los espíritus inmundos, y esto lo sabe Satanás. Por eso se aumenta tanto la fornicación. Por eso en el final de los tiempos va a venir la inmundicia sexual como nunca, como en los tiempos de Noa. Y todo esto, ¿cómo operan las tinieblas? Pues de esta manera, sabe esto. Y nosotros todavía no entendemos eso. La gran mayoría de cristianos no entienden esto que acabo de decir. No entienden que cuando yo estoy sexualmente con una persona me están pasando espíritus inmundos. Pero con las de afuera, con las de adentro también, porque todos tenemos. Esa parte tenemos que manejarla muy bien. Porque a medida, lo que quiero decir es que cuando yo tengo intimidad con una persona me va a pasar, y me va a pasar cosas que ella tiene. Entonces yo quizás al otro día si hay uno de los dos como desbordado sexualmente, al otro día quizás esos espíritus inmundos que entraron de la otra persona que vive de esa manera me van a hacer sentir lo mismo, y al otro día ya no va a ser uno,
queriendo desbordarse, sino dos. Y si yo no entiendo eso, no voy a tratar de sujetar eso, sino que lo voy a dar larga y eso se convierte en una lujuria, ¿cierto? En inmundicia sexual de alto nivel, porque ya comienzan muchos espíritus inmundos a operar, y eso es lo tremendo. Las tinieblas saben cómo operar por medio de la palabra. Nosotros creemos que Hasatán no sabe palabra, él sabe letra, pero eso está escrito aquí. Él dice, aquí dice esto: el que se une con una ramera se hace un cuerpo con ella. Ese tiene un cuerpo y la ramera tiene otro cuerpo, o sea que ya no van a quedar dos cuerpos y no uno. Y en los cuerpos hay carne, y carne son espíritus inmundos. Entonces tenemos que poner a pecar a la gente con otras personas, y eso es lo que se multiplica. Como no lo entiendo, hay deseos que me llevan a eso. Entonces ya voy a un matrimonio sin tener en cuenta la palabra, sin entender cuál es el verdadero matrimonio en el Padre. Entonces me pone a unirme de una manera equivocada, porque sabe que sexualmente, así le hayan puesto una argollita, así haya ido un pastor, así haya ido el papa, así haya ido un cura, sencillamente le van a entrar espíritus inmundos por medio del matrimonio. Y nosotros creemos que estamos bien, porque es un matrimonio, y como no conocemos la esencia del matrimonio, el enemigo va a tomar ocasión de eso. Tenemos que tener fundamentos, tenemos que tener doctrina, tenemos que tener muchas cosas para entender cómo se mueve el enemigo. Él sabe qué tiene que hacer, mientras que nosotros todavía no entendemos la palabra. Entonces el enemigo hace con nosotros lo que quiere. ¿A causa de qué? De nosotros no entender esto. Muchas personas pueden haber leído la Torá, el Tanaj o la Biblia, llamémosle de esa manera, para que entiendan aquellos nuevos que lleguen a este mensaje. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros podemos haberla leído 50,000 veces, pero si no entendemos, si no estamos en obediencia, no vamos a entender estas cosas. Entonces cualquiera dice, no, yo ya me casé, ¿cierto? Ya me casé. Y el padre dice que el matrimonio, y habla de esto, sí, pero ¿con quién se casó? Número uno. Me casé con una creyente. ¿Es creyente realmente? ¿Es una convertida realmente? ¿Y cuánto le ve usted a esa persona? ¿Qué tanto le ve de tinieblas? Porque esas tinieblas que trae esa persona se las va a pasar según lo que está diciendo eso. ¿Sí? En el matrimonio. Lo que pasa es que nosotros decimos rameras, no son las que paran allá, pero nosotros interiormente somos rameras, porque hemos tenido intimidad con muchos dioses, con ídolos, fornicación, mentira. Todavía en el creyente, todavía seguimos con la doctrina del cristiano, que ya recibí a Cristo en mi corazón, ya nueva criatura soy. Pensamos que ya somos nueva criatura. ¿En dónde fue nueva criatura? No es que yo era ladrón y dejé de robar y ya dejó de mentir. No, yo sigo mintiendo. Entonces hay otras áreas que tiene que trabajar, y eso es lo que el enemigo sabe. Y como nos casamos con personas que, sí, ella va a la congregación, o la mujer dice, él va a la congregación, y se ve que ora, lee la palabra, ¿sí? Pero cuando usted entra en intimidad, comienza a darse cuenta de muchas cosas, y todas esas cosas que no están ajustadas a la Torá, se las van a pasar. Eso es lo que dice la palabra, y eso es lo que va a hacer. O sea que vamos a afectar con nuestro proceder a otros, y no nos damos cuenta aún con las consecuencias. Y cuando hablamos de consecuencias, es espíritus inmundos que operan en nosotros. Nosotros aún ni entendemos que la enfermedad es un espíritu inmundo. Vaya, dígale, uno que está enfermo, y usted le dice, un espíritu inmundo, y tenés que luchar con, ¿cómo así? Yo no tengo ningún espíritu inmundo, yo no estoy endemoniado. Le van a decir eso, la enfermedad es un espíritu inmundo. Eso lo dice la palabra en Lucas 13:11. Sí, es espíritu inmundo cuando están enfermos los otros, pero cuando estoy enfermo yo digo, no, eso no es ningún espíritu inmundo, eso es un virus y anda. Es que el virus le entró porque hay un espíritu inmundo operando a través de ese virus. ¿Sí es lo tremendo de esto? Porque no conocemos las escrituras, no entendemos, no hay el entender, no está el Ruach HaKodesh guiando nuestras vidas. Vamos a ir a Bamidbar, a Números, capítulo 5, verso 11, para que entendamos cuando hay adulterio dentro de un matrimonio. Afecta al otro. Primero, porque están íntimamente, le va a pasar los espíritus inmundos. Y van a llegar cosas a raíz de eso. Vamos a ir a Números, capítulo 5, vamos a leer los versos del 11 al 15. También Yohei habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel,
y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto. Anteriormente tenían que verla, ¿no? En el Brit Milá tenían que verla, tenía que haber testigos para eso. Hoy el Padre nos dice, aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Pero no nos damos cuenta, ahí ya estamos en adulterio. Entonces puede pasar esto que viene. Si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado, entonces el marido traerá a su mujer al cojel, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Ah, listo. O sea que cuando hay celos es porque algo está pasando. O en ella o en él. El espíritu de celos entra a causa del pecado. Listo. Esa prueba, y entonces ahí usted va a ver el ritual, ¿no? La hacen con las aguas que la hacen tomar a la mujer y se le va a inflamar el vientre si está en pecado. Eso se lo hicieron, esa prueba la hicieron a Miriam, según los libros apócrifos, y se la hicieron a Joseph, porque es que por ambos lados ocurre esto. Entonces lo que no entendemos, ¿no? ¿Y qué es lo que representa ese ritual? Recordemos que todos los rituales están en Machía. Y esa agua que bebía esta mujer o este hombre le iban a inflamar el vientre si estaban en pecado. Eso es lo que hace la palabra en nosotros, porque la palabra representa esa agua de ese ritual. Por eso cuando yo ando en pecado, ando mal con el Padre y viene la palabra, me infla el vientre, no me gusta, eso me golpea. Cada vez que yo ando en pecado y el Padre manda la palabra, dice que la palabra es como martillo que golpea la roca, ¿cierto? Vosotros me sois martillos, dice allá en el mismo Yirmeyahu, habla de eso, de Jeremías. Eso es precisamente, no estoy tomando el agua, pero el agua es la palabra, y cada vez que viene la palabra, el vientre se infla. Recordemos que el vientre o es lo terrenal de lo divino, en el vientre está lo terrenal, que cuando usted va al hebreo es la misma palabra para corazón, para hígado. Entonces cada vez que viene la palabra, el vientre, lo terrenal que hay en nosotros, se va a inflar. Lo terrenal es lo terrenal que hay en nosotros, en el vientre. Cuando ando en pecado, es lo terrenal que hay en nosotros. Y viene la palabra y se va a inflar el vientre a causa de eso terrenal. Y lo terrenal son espíritus inmundos. Entonces la persona va a reaccionar, no me gusta la palabra de ese lugar, porque la palabra cuando viene de parte del Elohim, cuando va con el Ruach, pues confronta, ¿cierto? Y aquí han pasado muchos casos. ¿Recuerdan aquella vez que estábamos hablando de inmundicia sexual? Esa persona no duró ni 5 minutos aquí, porque en ella está ese espíritu inmundo, y apenas se habló de una vida sexual sana en un matrimonio y comenzó a hablarse para qué eran las relaciones íntimas y toda la cosa, esa persona no alcanzó a durar 5 minutos, se fue de inmediato, y ella misma lo dijo después, porque eso es lo que hace la palabra en nosotros, hace esa prueba de las aguas. Recordemos que con la vaca la sana o la vaca colorada, ¿sí? Con eso las cenizas las llevaban allá y eso era, le echaban a las aguas y con eso hacían el ritual. Bueno, usted lo puede leer ahí en Bamidbar, número del 5.1 en adelante, puede leer. Listo, y eso, el enemigo eso hace. ¿Qué es lo que pasa cuando hay adulterio en un hogar? La mujer no se da cuenta. Supone que uno no se va a dejar pillar de la mujer y viceversa. ¿Y por qué hay celos? Porque hay un decreto en contra de ese matrimonio. Cuando hay divorcio es que entra un espíritu inmundo. Cuando hay adulterio en un matrimonio entra un espíritu inmundo y entra a romper, porque dice que la fornicación produce eso, produce separación, el pecado produce separación. Entonces la primera vez que ya no me gusta mi esposa, ya no me siento bien con ella, es un espíritu inmundo que está operando. Entra con legalidad porque escrito está.
Entonces, de esa manera operan las tinieblas, conociendo lo que trae el pecado, de esa manera actúa dentro de los matrimonios, relaciones entre padres e hijos y cantidades de cosas. Entonces los matrimonios se rompen, no es que ya no me gusta, que ya no hace esto, que no hace lo otro, no, se rompen porque entra un espíritu inmundo que produce divorcio, que produce separación. Y resulta que va y consigue una, por ejemplo, a mí me decían eso, ¿no? Cuando estaba en el mundo y llevaba a la Jot, iba al taller pues con mis hijos o algo, y los vecinos decían, ¿y vos qué es lo que querés viendo a la mujer tan bonita? ¿No? La Jot Viviana. Decían, ¿y vos qué es lo que querés vos? Porque ellos veían era eso, el cuerpazo, la cara, tú eres una mujer muy bonita. Pero ¿qué había entrado? Había entrado un pecado en el matrimonio y entró a obrar ahí. Y la que conseguí no era así, viéndolo desde allá en el mundo, porque en el mundo no vemos la esencia de una persona, allá vemos lo físico, lo de afuera. Y me gustaban las mujeres bien bonitas y todo eso, pero las otras que tenían no eran como ella. O sea que era ilógico lo que estaba ocurriendo. Se supone que le iba a dejar era por una mejor. Eso no tiene nada que ver. Recordemos que todo es espiritual y yo voy a escoger una persona de acuerdo a lo que hay en mi corazón. Y eso lo sabe el enemigo. Por eso el enemigo, cuando viene a traer la tentación, él sabe lo que hay en mí. Eso es lo que dice Santiago y Jacob, capítulo 1, del 13 al 15. El enemigo sabe lo que hay en mí y sabe lo que me va a traer, y puede ser la más fea del mundo, pero si trae el espíritu inmundo que es compatible con lo que yo tengo, yo me voy a enamorar de esa mujer, así sea lo más feo que hay. Y eso es lo que nosotros no entendemos, y todo eso las tinieblas lo usan. De esa manera operan. ¿Conociendo qué? Conociendo lo que está escrito, porque ellos no pueden pasar por encima de Elohim. Los espíritus inmundos, Satanás no puede pasar por encima de Elohim. Tiene que venir Elohim, es el que da el veredicto, es el que dice, usted puede actuar hasta aquí. En el caso de Job le dice, vaya mijo, zarandelo pues, pero la muerte no se la puede traer. La vida se la tienes que respetar, hasta ahí llega lo tuyo, hágalo lo que usted quiera, pero la vida se la respeta. Y así pasa con nosotros. Y eso es lo que hacen las tinieblas, operan de acuerdo a lo que hay en nosotros. Y si no tenemos algo, hacen que nosotros caigamos en esas cosas para poder tener legalidad sobre nosotros. Vamos a ir a Matillahu, Mateo capítulo 19, verso 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Facilito, el enemigo nos mete en adulterio y nosotros nos damos cuenta. Entonces me separé, ¿no? Dice, y yo digo que cualquiera que repudia, o sea, se separa, repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. Y esta fornicación no es la que nos han enseñado a nosotros. Esta fornicación que dice la palabra es cuando iban y se casaban y la doncella, el alma o la betulá no lo era. Entonces podía repudiarle, decirle, me salió así. Podía perdonarla, sí, podía casarse con una que no fuera virgen, sí, pero de esa fornicación es que habla la palabra. Cuando habla de que salvo por causa de fornicación, está hablando de esto. ¿Se puede casar con una persona que no sea virgen? Sí, pero después no va a salir con el cuento. Eso era lo que reclamaban. Ahora creemos que entonces yo me puedo separar porque ella consiguió a otro. Sí, eso dice la palabra, vea que ahí no, mijo, ¿usted quién lo mandó a casarse con ella? Y esas son las cosas. Estoy hablando dentro de la senda, ¿no? Porque cuando nosotros estábamos en el mundo, yo por ejemplo era casado en el mundo, eso no tiene validez dentro del Padre porque ignoraba la palabra. Pero ya estando en la senda, eso ya es otro cuento. El Padre dice que yo debo quedarme solo. Si ella es creyente y yo soy creyente, usted lo puede leer por ahí en 1 Corintios capítulo 7, usted lee todo ese capítulo y verá que ya le va a decir. Eso es lo que el enemigo hace. El enemigo toma todas estas cosas que están escritas y como yo no entiendo todo esto, entonces me coge y me da vuelta seca y me mantiene en pecado, entonces no voy a poder crecer. Porque el crecer está en la obediencia, el entender está en la obediencia. El crecer es cuando Machía, cuando Cristo crece en mí, que es la palabra. ¿Cuándo crece la palabra en mí? Cuando yo obedezco la palabra en Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo la sella en mi corazón. Entra el Ruach HaKodesh en mí.
Romín, Romanos capítulo 6, verso 12. Lea. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Bueno, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Hay que leer más duro ahora porque se metió aquí. ¿No? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Todavía tenemos a los creyentes que no entienden esto. Cuando hablamos de que alguien, de que reinan, es alguien que reina. Cuando hablamos del pecado es alguien. Y el pecado es alguien que entra en mí y pone que deseos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos. Concupiscencia es deseo. Entonces ahí es donde está el meollo del asunto. Mientras yo no entienda estas cosas, el enemigo va a jugar conmigo. Entonces, al no entender esto, pues sencillamente no voy a poder ayudar a nadie, ni siquiera yo mismo me voy a ayudar. Ni siquiera yo voy a poder hacer algo en mi vida, porque no entiendo cómo funciona esto. Entonces nos las pasamos aquí años, porque eso nos ha pasado a todos. Y hay gente que lleva 40, 50 años y está esperando que el padre le solucione cuando no entiende que tiene que obedecer para que el padre pueda meter a su vena, a su hijo dentro de nosotros. Y así es que cambia la vida, así es que somos libres. Porque mientras no entre Mashiach Yahshua a mi corazón, yo no voy a ser libre. Mientras yo no obedezca, 1 de Juan capítulo 1, verso 7, dice que la sangre se hace efectiva, y la sangre se hace efectiva cuando yo ando en or, cuando yo ando en luz. Andar en luz, andar en obediencia. Y la sangre se hace efectiva, es que la sangre dice que quita el pecado. La sangre de Mashiach de Cristo quita el pecado del mundo. Pero muchos creen porque dicen, sí, yo creo en Él y la sangre, me cubro con la sangre, ¿no? Cuando nada de eso es cierto. Mientras yo no obedezca, esa sangre no se va a hacer efectiva. Entonces, si no se hace efectiva, no puede quitar el pecado. Y si no puede quitar el pecado, no va a poder quitar los deseos que el pecado trae a mi vida. Y todos tenemos, claro, Misahini, por esto es un proceso. Esto es un proceso de obediencia. A medida que yo voy obedeciendo, el Padre con su sangre va quitando el pecado. Ese es el perdón. Igualmente, el perdón por medio de su sangre. Ustedes lo pueden buscar allá en el Brihadashá, va a encontrar todo esto que le estoy diciendo. Vamos a ir a Yohanan Aleph, primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer los versos del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Vamos a entender esa partecita donde dice no améis al mundo. ¿Qué es amar al mundo? ¿Qué es amar al mundo? Amar al mundo es como hacer lo que Él ofrece. Exactamente, ya. Es precisamente eso, porque es que el amor es guardar mandatos. El amor en Elohim es guardar mandatos. Y amar al mundo es obedecer lo que dice el mundo, lo que acaba de decir el Ar. Por eso dice aquí, vea, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ya sabemos que va en espíritu inmundo, los deseos de los ojos, aquel que mira una mujer para codiciarla de adulterio con ella en su corazón, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Cuando yo obedezco esos deseos que pone el mundo, eso es amar al mundo. Y ahí es donde está el meollo del asunto. Nosotros decimos acá, pero los ojos todavía no bailan. Los ojos todavía el enemigo los usa. Sí, y muchas otras cosas. Digo yo, porque la gran mayoría de personas todavía algo, digo, siempre he dicho yo eso, ¿no? Asmodeo, que es el que se mueve, o Medusa, ¿no? De la mitología hablan de Medusa, la que trabaja con los ojos, la que paraliza con los ojos. Entonces me maneja los ojos, me gobierna los ojos. Y eso toma ocasión Satanás con esto, pero nosotros creemos que podemos mirar con deseo a una mujer y no va a pasar nada. De inmediato va a haber pecado en nosotros. ¿Usted cree que porque atraviesan a las mujeres despampanantes por frente de nosotros? Porque Satán sabe
Y en ese momento, si yo me desbordo, porque es imposible yo no poder, sí, que yo vaya caminando y se pasa uno por el frente, pues yo la veo. El problema es que va a pasar de ahí en adelante. Comienzo a hacerle caso a lo que esos deseos que todavía hay en mí tratan de producir. Ahí es donde está el meollo del asunto. Por eso el Padre le dice a Caín, el pecado está en la puerta. Y a lo último le dice, pero puedes enseñorearte, puedes sujetarlo. Y eso es lo que debemos hacer nosotros con cada deseo que tengamos, que está en contra de la palabra. Lo que tengo es que obedecer al Padre, sujetar eso y no hacer. Tengo ganas de robar porque necesito plata, entonces hay un deseo aún de matar. Conocí a una persona que decía eso, ¿no? Él ya había matado personas. Y le decía al papá, pues que no era el papá, sino que el que lo crió, y le decía, esto es muy tremendo, pero hay algo dentro de mí, yo quiero ir a matar a alguien, decía él. Había un deseo en él, que un espíritu inmundo de homicidio, de muerte. Yo siento deseos de ir a matar a alguien, así sea gratis, no necesita ir a cobrar. Porque hay unos deseos y a los cuales debemos entender cómo funciona esto. Cuando hay algo que está produciendo deseos que son en contra de la palabra, yo tengo que entrar a sujetar eso el tiempo que sea necesario. Nosotros entendemos que Yom Teruah y Yom Kippur, desde que sale la palabra, desde que el Padre me dice no robar y aparece el deseo de robar, yo tengo que aguantar el no robar hasta que venga el Yom Kippur, el perdón, que es por medio de su sangre. Porque eso es lo que acabamos de decir, la sangre se hace efectiva cuando yo veo eso. Y ese es el ejemplo claro. Las tinieblas saben eso. Entonces las tinieblas vienen hasta en sueños, porque hasta en sueños es contado el pecado. ¿Sí? Sueños húmedos es un espíritu inmundo, es pecado que hay en nosotros. Y el enemigo obra ahí, pero a medida que yo voy obedeciendo, eso va saliendo. Yo subía de eso, mis hijos. En el mundo tenía 6 mujeres. Decía, me cansaba de eso y yo voy a descansar. Pero a las 2 semanas ya el cuerpo, por los espíritus inmundos que tenía el cuerpo, estaban pidiendo mujer. Y al no estar con una de ellas, tenía sueños húmedos. Y esos sueños húmedos eran ¿con quién? Con una mujer, con un demonio. Y ahí es donde entran los sucubos y los incubos. ¿Sí? A veces vemos una mujer, a veces vemos un demonio. Todo dependiendo de la experiencia que se tenga. Todo esto lo sabe el enemigo. En un encuentro tuve un sueño húmedo yo. Y yo no sabía nada de esto que les estoy hablando. Yo no sabía nada de eso. Pero en el fondo de mí algo me decía que yo estaba mal. Que algo había mal en mí. Y yo iba a ministrar en ese encuentro. Y supuestamente hubo un mover del espíritu. Y yo me comí el cuento. Sí, mira. Mira, como una famosa frase que se utiliza en el mundo, ¿no? Llegó el fin de semana y el cuerpo lo sabe. Eso es verdad, por eso llega el desespero viernes, sábado y domingo. Cuando uno está en rumba, eso el viernes usted ya se desespera y no hay salida, se desespera. Eso es lo mismo que la marihuana, eso es lo mismo que el bazuco. Hay un deseo que lo desespera a uno. Lo que pasa es que algunos no sienten la misma ansiedad que otro. Pero el espíritu inmundo está ahí. Cuando hay demasiada ansiedad o demasiados deseos, digámoslo de esa manera, es porque hay otros operando ahí. Entonces se mueven muchas más cosas, ¿no? Entonces algunos necesitan de licor, necesitan de drogas, necesitan de muchas cosas para hacerlo. Otros no necesitan de todo eso, pero necesitan de estar con una mujer. Entonces no entendemos todas estas cosas. Hay unos deseos en nosotros con los cuales tenemos que batallar. Y los deseos son espíritus inmundos, no nos podemos dejar engañar de Satanás. Y creemos que eso no es así. Entonces le hablamos al creyente, no es que todavía hay pecado en nosotros. Y claro, o sea que todos tenemos espíritu inmundo. No, yo no tengo espíritu inmundo. Eso está escrito en la palabra, Misajín. Cuando el Padre formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él un rúa, dice que es un ser viviente. O sea que ese rúa es el que mueve este cuerpo. Para lo bueno, porque el rúa que puso Elohim de los escogidos es un rúa bueno para que obedeciera Elohim, pero Satanás venía a tratar ya lo vimos al comienzo del mensaje. Entonces, para hacer lo malo, ¿qué pasó? ¿Se volvió ese rúa bueno, se volvió malo? En el rúa no hay contaminación, por eso el rúa vuelve a Elohim.
¿Qué fue lo que pasó? Se metió otro Rúa, que en la paracha vamos a hablar de eso. Se metió otro Rúa, otro espíritu se metió para que yo hiciera lo malo. Y no entendemos eso. El Rúa HaKodesh lo dan a los que obedecen, 5:32 de Hechos, o a los que creen. Gálatas 3:14. Por obedecer a Elohim le dan el Rúa HaKodesh. Y por obedecer al diablo, ¿a quién le dan? Pues a un Rúa también, un espíritu inmundo. Eso está evidente ahí, pero el enemigo ha hecho un trabajo en nosotros que no podemos ver todas estas cosas. Entonces, como no entendemos esto, no podemos ayudar a otra persona. Íbamos en el 16, íbamos hasta el 17, ¿cierto? Vamos al 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Si hago la voluntad de Elohim, voy a permanecer para siempre. No es que mandato no, ¿y la voluntad de Elohim qué es? Cumplir la palabra, y la palabra, toda la palabra está resumida en los 613 misbot, y los 613 están resumidos en los 10. No es que quedaron 603 aparte, no, esos 603 están metidos. Usted cualquier mandato de los 613 que quebrante, usted lo va a ubicar en uno de esos 10. Y esos 10 los va a ubicar en los dos grandes, amar a Elohim y amar al prójimo, como uno mismo. Y esos dos se van a resumir en amarás al prójimo como a ti mismo. Porque no puedo amar al prójimo si no amo a Elohim primero. No puedo amar sin tener el amor dentro de mí. Y el amor es Elohim. ¿Cierto? Eso lo dice por allá, primera de Juan 4:8, creo que. Si no es 4:8, es 4:18. Ahí lo pueden leer. Y no lo va a indigestar si lee, si no es el 4:8 de primera de Corintios, pues lea todo primera de Corintios y lea todo el segundo de Corintios, y ahí se da cuenta que le estoy diciendo la verdad. Eso no le va a hacer daño. Sí, Corintiín 20, segunda de Corintios capítulo 6. Vamos a leer del 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Machía con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Tremendo, sigámosle. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Elohim viviente, como Elohim dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Listo, el Padre dice, bueno, ¿qué compatibilidad hay con el mundo? Si realmente yo soy un creyente, pues yo qué compañerismo voy a tener con el de afuera, ¿cierto? Eso es lo que dice Elohim, eso lo dice Elohim en su palabra. Entonces, si yo, lo que está diciendo es que si yo soy compatible con el mundo, entonces algo está pasando en mí. Pero vaya, dígale a una persona, venga, usted mantiene con esas personas para arriba y para abajo y se ve muy contenta con esas personas, pues es que usted es del mundo. ¿Cómo se le ocurre? Yo soy creyente, yo soy todo eso. ¿Por qué no entendemos esto? El Padre por algo lo está diciendo, y las tinieblas operan con esto. Y me engañan para que yo no crea que estoy mal, sino que yo estoy bien. Entonces estoy haciendo las cosas del mundo, pero creo estar bien porque me congrego. Y no está mal el congregarse, porque es un mandato de Elohim. Es un mandato que yo estoy cumpliendo. Pero el problema es que realmente está pasando en mí. Sigamos leyendo. Por lo cual salid de él en medio de ellos y apartaos, dice el Adón, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Adón Todopoderoso. Y no toquéis, Valligás, no toquéis lo inmundo. Aún el tocar físicamente produce, por eso en Timoteo dice no imponga manos a la ligera, y nosotros creemos que imponer manos es cuando oramos solamente. No, cuando yo me acerco a una persona, ¿cómo lo puede usted comprobar? Cuando usted es una mujer que le gusta y usted le gusta a la mujer, usted va y le toca el brazo, usted siente algo. Lo mismo, cuando yo me le acerco a una persona del mundo y me agrada lo que ella está diciendo, que no es la palabra, sí, es lo tremendo de esto, ¿no? Eso es lo que dice el Padre aquí. Y no toquéis lo inmundo, ahí realmente es el Valligás, lo que yo permito que el mundo me meta, porque yo estoy en medio del mundo y me hablan a mí. El problema es si yo tengo fundamento, si yo tengo la palabra en mi corazón en esa área que me están hablando.
El del mundo va a hablar las cosas del mundo. El del mundo no va a venir a hablar palabra. Y va a venir a quebrantar lo que hay en mí. Y si no está la palabra, sino que ahí estoy en letra solamente, pues el mundo me va a ganar la pelea, porque los espíritus inmundos son mayores, los demonios son mayores que yo no voy a poder ganarle a ellos. Tengo que tener a Machía, por eso lo peligroso está en letra. La letra mata precisamente por eso, porque no está el Rúa, que es con el que no puedes a Satán, ni ninguno de su combo. Y eso es lo que nos dice, esto lo usas a Satán. El enemigo opera allí de inmediato, las tinieblas operan. Con base en esto él trabaja. Vamos a ir a Vallicra, Levítico, capítulo 21, vamos a leer del 1 al 4, donde habla de la contaminación. Leamos. Adonai ya dijo a Moisés: habla a los Kohanim, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su hermano. Listo, entonces cuando nosotros oímos, ¿no? No, lo que pasa es que claro, es que de los muertos comienzan a salir virus, bacterias y todo eso. No, es que recordemos que los virus, las bacterias, son los espíritus inmundos que operan a través de esos virus, a través de esas bacterias. Ahí hay espíritus inmundos polulando, o sea, circulando. Y en nosotros, si estamos caídos por ahí en alguna o alguno de esos, nos llevamos para la casa de recuerdo y nos pone a llorar en la casa por lo que pasó allí, o nos pone a hablar de lo que pasó allí con una mujer que quizás estuvo ahí, entonces entablé una relación con ella. Hay espíritus inmundos alrededor de los muertos, y esa es la parte dura de los animales inmundos cuando están muertos, que nosotros no entendemos eso. Cuando hablamos del cerdo, no es tanto el animal, sino lo que se mueve en el cerdo. Así como en el ser humano, que para hacer lo malo tiene que entrar un espíritu inmundo malo, que lo hablamos en el anterior mensaje, ¿no? Espíritus buenos y espíritus malos antes de Machía. De esa manera se movía el mundo espiritual. Entonces, si un ser humano para hacer lo malo tiene que entrar un espíritu inmundo, en un cerdo para hacer esas porquerías, ¿qué tiene que entrar? ¿Qué tiene que tener? ¿Qué clase de lo espiritual? Algunos dicen que tienen es alma y no espíritu, otros dicen que tienen espíritu y no tienen alma. Lo espiritual que hay allí tiene que ser inmundo. Esa es la inmundicia que hay. El tocar lo inmundo es precisamente eso. Cuando tocamos un muerto quedamos contaminados, dice, puede ser familiar. El padre dice, si es familiar cercano, en aquellos días dice, se puede contaminar. Hoy recordemos que nosotros nos descontaminamos con la palabra. Cuando yo tengo el fundamento, yo no me voy a contaminar. El problema es si no lo tengo. Y entonces, no, pero venga, pero es que yo no voy donde ningún muerto. Y los que están fuera del Padre, ¿cómo son? Leamos eso. Sí, en Efesios capítulo 2, verso 1. Debemos tener claro el mundo espiritual y no propiamente verlo todo natural. ¿Sí? Aquí está hablando de los espíritus, de los muertos, y que yo al tocarlo me contamino, pero esta es una sombra profética de lo que estamos viviendo en el día de hoy. Por eso el Padre me dice en Efesios capítulo 2, verso 1, no sé hasta cuándo, si en el 1 ya está completo. Leámoslo. Antes ustedes estaban muertos para Elohim, pues hacían el mal y vivían en pecado. ¿Qué versión es esa? Léalo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Listo. Estar muerto en el mundo espiritual es andar con espíritus inmundos. Es estar en pecado, porque el pecado son espíritus inmundos. El tocar, ahí ya está hablando de un vajigás. Eso es lo peligroso. Cuando yo no puedo decir, no, entonces me voy para la luna, porque aquí estamos en el mundo, y alrededor de nosotros hay muchas personas que están en el mundo, sí, que tienen espíritus inmundos, pero el Padre dice, no, venga, crezca usted, y lo que tiene que hablar allá es lo mío, no más. Ese es el problema que nosotros tenemos. Nosotros tenemos hermanos que son mundanos y caemos en las charlas que ellos ponen, y de esas charlas hay cosas que nos ministran y no entendemos eso. Y eso es lo que está hablando del tocar el muerto, de hacer vajigás. Recuerden esa paracha donde habla de vajigás, de tener intimidad. Cuando hablo de tener intimidad, debemos entender esta parte. ¿Qué es tener intimidad? ¿Qué fue lo que pasó cuando Adán conoció a Eva?
Por eso el Padre dice que cuando se unen dos sexualmente, porque cuando se une con una ramera se hace uno, y cuando se une con la esposa se hace uno. Entonces cuando unió a Adán y Eva, la conoció. Conocerlo es que Eva le entró a él y él le entró a Eva. Eso es conocer a alguien. Conocer a Elohim es cuando Elohim entra en mí. Pero eso no lo entienden muchas personas. Si usted dice conocer, por eso dice, y en esto sabemos que le conocemos y guardamos sus mandatos. Aquel que dice que le conoce y no guarda sus mandatos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Porque yo para decir conozco a Elohim tengo que guardar mandatos, pero los mandatos para guardarlos tienen que estar dentro de mí, porque el corazón sale la obra. Si esos mandatos no están en mi corazón, yo no lo conozco a él. Si no están sellados por el Ruach HaKodesh, yo no lo conozco a él. Estoy guardando mandatos, pero no están sellados porque a veces los guardo en letra. Y no lo conozco todavía, por eso la letra mata. Y todo esto lo usa Hasatán. Entonces me hace ir a mí, es que se murió, fue mi tío. Ese tío no es familiar cercano, Misajín. Eso dice la palabra. Ay, no, pero qué pesar, y qué van a decir que yo no sé qué. No, pues mi primo se murió, que era como hermano, pero no era hermano. Si lo vemos en la Torah, yo no podía ir allá. Podía ir si yo iba a ir a hablar del Padre. Ahí es otro cuento, pero me contamino. El Padre dice, por un familiar cercano usted se puede contaminar. Ah, si ve que por un familiar cercano puede ir, pero se contamina. Porque dice, puede ir, pero se contamina. O sea que la palabra le va a decir, puede contaminarse con un familiar cercano, un hermano, una hermana virgen, y tal, le dice todo. O sea que yo me voy a contaminar. Y ese es el problema, que nosotros tenemos intimidad con los muertos. Pero los muertos no son los muertos físicos, los muertos son los que tenemos al lado, y entramos en muchas cosas que ellos proponen. ¿Quién? El enemigo a través de ellos propone cosas. Y yo entro y dejo y lo conozco, tengo intimidad, hago valligas, me entran esas cosas y entro a hablarle de las mismas cosas y comienzan a hablar de sexo y todas esas cosas, y entramos en esa charla a veces, y eso se cuenta, eso lo está usando, están operando las tinieblas, pero yo no me doy cuenta. Yo pienso que no, eso es normal, no pasa nada, no pasa nada. Es lo mismo que la comida, muchos no creen eso. Muchos creen que lo de la comida porque está escrito ahí, no, porque el Padre sabe que detrás del pecado vienen espíritus inmundos a entrar en mí. Cuando el mundo viene y me ofrece, ¿a usted no les ha pasado eso? Que viene, lo primero que le ofrecen es comida. Y uno dice, no vas a comer tal cosita. Nos dijeron, no, salimos en bicicleta. Llegamos a la casa y la cuñada, pues que es creyente, es cristiana, ¿no? Pero no entiende todas estas cosas. Van a tomar cafecito con pan de bono. No quiere decir que no podamos comer pan de bono, pero no el que venden en la calle. No, pan de bono no, café, porque yo sé que es el café que nosotros vendemos, porque ellos están donde mi mamá, tienen que ir a cuidarla un fin de semana, entonces estaban ahí. Nos ofrecieron el café, no, la Jo dijo nada. Yo le dije, le recibo el café. Y con esta azuquita, no digo, no, dámelo sin azúcar. Morena, hay azúcar buena, hay una morena que es buena, pero hay una que es chiviada, que la pinta, y es azúcar blanca pintada y parece azúcar morena, pero es pintada. Bueno, no le demos más clases de azúcar a esto, porque es que el azúcar no es que sea mala, lo que es mala es la mala. Como la sal. Cada sal que nos venden en las tiendas, eso no es sal, son puros químicos y no tiene nada de sal, pero nosotros queremos que es sal. ¿Y qué pasa con eso? Ay, entonces que la sal me va a hacer daño. No, porque eso es pecar. Y el pecar quiere decir que cuando yo peco recibo espíritus inmundos. Es que ese es el problema que nosotros tenemos. Bueno, sigamos porque hoy no hay refrigerio, de una vez le digo. Sigamos leyendo porque íbamos hasta el 4. ¿Sí? Sigamos leyendo. O por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. ¿Qué es hacerse inmundo? Mientras yo no entienda qué es hacerme inmundo, es que hay espíritus inmundos obrando en mi vida. Tanto
Algunos entran y otros quedan por fuera, pero ejecutando cosas en mi vida. ¿Y sabía que hay espíritus inmundos que operan por fuera? Claro, Misaín. Cuando usted tiene un dolorcito acá en el cuello, un espíritu inmundo que tiene ahí, que le está haciendo eso a causa de algo que hizo. No, es que esto es el mico que me trepó, ese es el lema de aquí, no, el mico. No, el mico, bueno, sí es un mico, pero se llama el mico espíritu inmundo. Y operan por fuera, hay unos que operan por dentro. ¿Qué problema para que la gente pueda entender eso? No, es que dormí mal, ¿y por qué dormí mal? Ah, aquí estaba Efesios, ve, no haya caído en cuenta y lo hice leer por acá. Listo, vamos a ir a Efesios, capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, listo. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Realmente anduvimos en otros tiempos? ¿O todavía seguimos viviendo en estas cosas, en algunas de estas cosas? Es que ese es el problema que nosotros tenemos. Nosotros que creemos que porque hicimos creer, entonces ya somos nuevas criaturas. Ve, y por tan raro y todavía mentís. ¿Comes cerdo? No, yo no como cerdo. Ve, ¿y las salchichitas te gustan? Ah, las salchichas sí, tío. Está comiendo cerdo y no se da cuenta. Ese es el problema que nosotros tenemos. Ah, pero aquí se ve, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Dijimos, ya no sigo la corriente de este mundo, todavía como cerdo. Pero como no como lechona, que pienso que el cerdo está solamente en la lechona. Estoy hablando del cerdo por encimita, porque así hay muchas otras cosas. El problemita es aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No, ya nueva criatura soy, ve, pero yo te dije que cajete salían los ojos con la pastora, cuando las pastoras que ahora son 90, 60, 90, que son pasarelas allá. Yo recuerdo alguna vez que decía la Jo Viviana, cuando fue un encuentro por allá, de parejas, y la pastora se fue con eso, casi se le salía los senos con ese vestido que llevaba, y decía que veía a la... No, eso se olvidó de que la mujer que amaba tanto, no, con la cual se iba a casar, porque él era de pareja con personas que se iban a casar. Se iba a casar, eso no tuvo en cuenta, sino que esa pastora no le miraba la boca, sino que le miraba otra cosa, y eso parecía un ventilador el hombre. Y ahí, ¿qué estaba pasando? No, pero es que ellos ya son creyentes, por eso es que van a casar. Y el Padre que nos dice que nos debemos examinar. ¿Cómo nos examinamos nosotros? ¿Qué me hizo la? ¿Cómo nos examinamos nosotros? Es con esto. Lo que dice esto, bueno, vamos a ver, esto lo estoy cumpliendo, lo que está diciendo aquí lo estoy cumpliendo, con esto es que me examino. Por eso es que tengo que escudriñar las Escrituras. Porque este es el espejo del alma, ¿no? En este espejo, porque hay otro espejo, ¿no? Los espejos son usados mucho en la brujería. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por medio del espejo le entran espíritus inmundos de anurencia, por ejemplo, y muchas otras cosas. Sí, entran otras cosas, porque operan espíritus inmundos también ahí. Pero resulta que el Padre, el espejo de nosotros, tiene que ser el alma. Ahí es donde tenemos que revisar el alma, porque es el alma la que debe ser purificada. Y la purificamos por medio de creer a la verdad, ¿no? De obedecer la verdad. Primera de Pedro, Primera de Pedro capítulo 1, verso 21 en adelante, ahí puede leer esa parte. El 3, porque vamos a Efesios 2 del 1 al 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero es que esos son los deseos de la carne. No, ¿cuáles son los deseos de la carne? Usted lo puede leer en Gálatas, ¿no? Gálatas 5:18, por ahí es que están los deseos de la carne. Dígame, dositos de eso. Usted que lo sabe, dígalos. Yo la paro donde quiero que pare. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos. Ya le dijo los dos, fornicación y celos. Acabamos de verlo nosotros aquí, el espíritu de celos.
Antes las obras de la carne son espíritus. No, eso no. Hay doctrinas que dicen eso, ¿no? Una cosa son las obras de la carne y otra cosa son los espíritus inmundos. Una cosa son las obras de la carne y otra cosa son los pecados. Los pecados son espíritus inmundos. Y las obras de la carne son espíritus inmundos, que pone precisamente deseos. Y eso es lo que nos está hablando el Padre aquí. Corintín Aleph, Primera de Corintios, capítulo 6. Vamos a leer 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Ruach HaKodesh, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Elohim. Listo, o sea que nosotros somos templo de Elohim. Eso es lo que debemos ser. Lo que pasa es que a veces somos guarida de ladrones o guarida de demonios. Si yo soy templo de Elohim es porque está el Ruach HaKodesh. Si no, no es templo de Elohim. Pero está en todas las áreas. Vuelvo y repito, sí, yo ya dejé. Lo primero que pasó en mi vida fue el vocabulario soez. Pero yo seguía en fornicación. O sea que había otra área caída. Otra área en la cual no era nueva criatura. Entonces el Padre dice que nosotros somos templo. ¿Cómo operan las tinieblas? Pues haciendo que yo no sea templo. ¿Cómo hace para que yo no sea templo? Que no habita el Ruach HaKodesh. Y si no habita el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, habitan otros Ruajín, otros espíritus. Es que son dos reinos y yo no estoy en uno, estoy en el otro. Está la vida y la muerte. Si no estoy en vida, estoy en muerte. Si no estoy en bendición, estoy en maldición. Son dos caminos nomás. El no estar en uno es estar en el otro. El no ser templo de Elohim es ser una guarida de ladrones. Y siendo los ladrones, pues los que representan el otro, ¿no? El otro camino. Sencillo, eso es lo que hace. De esa manera operan las tinieblas. Haciendo lo contrario a lo que dice la palabra. El Padre nos dice a nosotros, usted es templo del Ruach HaKodesh. Entonces el enemigo lo que viene es hacer que yo no sea templo del Ruach HaKodesh, sino del otro. Vamos a leer Gilel Lucas, capítulo 5. Vamos a leer del 37 al 39. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Hasta el 39, ¿no? Está hablando de ser odres. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. De esa manera Él quiere, porque nosotros somos vasijas. Nosotros somos esos odres que deben ser llenos de vino nuevo. Que es la otra parte, ¿no? No que ahí podemos tomar vino, no, vino nuevo. Y el vino nuevo es el que recién se extrae. Por eso cuando usted ve por ahí en Jueces, creo que 9:57, donde habla cómo hacían una fiesta aún los de afuera. Decían que habían unos pisando uvas, ¿no? Y tenía gente ahí, y ese era el vino nuevo, el que salía por aquí, hombre, el zumo de uva. Pero el fermentado representa a lo que habla de la sabiduría, que dice fermentó su vino, dice. Eso es lo que hizo Hasatán, que era sabiduría, porque Hasatán fue creado por Elohim, pero fermentó el vino, lo mezcló, dice. Porque la fermentación del vino es una mezcla. ¿Cuál mezcla? Pues que en el medio ambiente hay unos microorganismos que enfuertan el vino, lo fermentan. Fermentan el zumo de uva, y entre más tiempo pase, pues más fermentado es. Y esos microorganismos son hongos. Y nosotros no podemos consumir hongos. El vino nuevo que habla la palabra no es el cherrinol que nosotros conocemos. Nosotros cuando nos hablan de la palabra vino, nos imaginamos en lo que nosotros conocemos como vino, pero ese no es el vino nuevo. Y eso tenemos que tenerlo claro. Aún el vino no emborracha. Toma de medio costal de uva y verá que pone como si hubiera tomado 3 cervecitas. Si es malo para tomar, ¿no? Le pone todo. Columbo, ¿es que le dicen? Sí, sigamos leyendo. Gilel Lucas, de pronto le dan ganas de despiertos o que tiene adormecido por allá. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Esto es lo más tremendo que puede haber. Cuando nos meten de lo otro, ¿no? Cuando nos meten las cosas del mundo, vaya, regrese a ver.
como es. Y podemos tener áreas que están bien, pero hay otras que están ganando la pelea y no tienen nada bueno. Vamos a ir a Michelet, Proverbios, capítulo 14, verso 1. O sea que el enemigo hace de nosotros eso, para que no pueda derramar el Padre el vino nuevo, para que no pueda poner el Ruach HaKodesh. Mientras yo no comienzo a obedecer, mientras no se comienza a limpiar eso para que sea un odre nuevo y pueda depositarse el Ruach, no va a pasar. Michelet, Proverbios, capítulo 14, verso 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Sabia la que tiene sabiduría, y la sabiduría es guardar mandatos, es lo que dice Deuteronomio, Justicia 6:25, 4:6, ¿cierto? De Barín, Deuteronomio 4:6 dice que la sabiduría de nosotros es guardar mandatos, esa es la sabiduría. La mujer sabia es la que guarda mandatos. Pero nosotros, esa mujer sabia que está diciendo ahí, representa la Kehilá, representa a Israel. Y eso es lo que el enemigo, que no seamos mujer sabia. Por eso viene que nosotros quebrantemos la palabra, para no ser esa mujer sabia que edifica su casa. Y la casa realmente somos todos, que somos templo. Pero también la casa es nuestra familia. Y eso es lo que el enemigo, de esa manera operan las tinieblas, haciendo que no se cumpla la palabra en nuestra vida, que no seamos esa mujer sabia. Y para eso es que nos pone a pecar. Vamos a ir a Hebreos capítulo 3, verso 6. Pero Machía como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Pero tenemos que, si retenemos firme hasta el fin la confianza, la emuná. Que algunos dicen que la salvación no se pierde. Nosotros somos salvos por Hanán, por gracia, por medio de la emuná, por medio de la fe. Tengo que perseverar hasta el fin, dice la palabra. Entonces dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza, tengo que retener esa emuná. ¿Y cuándo se pierde la emuná? Pues cuando peco, eso es lo que el enemigo quiere hacer. Entonces muchos dicen, no, después de que usted ha creído, usted ya no pierde la salvación. Eso es lo que dicen muchos, pero yo encuentro cantidades de versos que dicen lo contrario. O por lo menos yo lo entiendo de esa manera. Yo entiendo que si yo no retengo, ¿sí? Dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza, si yo no retengo hasta el fin firme la confianza, pues yo me voy a perder. Eso es lo que yo entiendo ahí. Yo no sé si es que otro lo interpreta de otra manera. Y muchos otros, como Hebreos 10:26, ¿no? Ya ves, después de haber conocido y tal, dice que ya no hay otro sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio. Y más abajito en el 3 y pico del mismo Hebreo, bueno, eso hay cantidades. El otro que dice en Galatín que si volvemos a dice que de la gracia has caído. Y la gracia es el Ruach de gracia, que es el Ruach HaKodesh. Estar en gracia es tener el Ruach HaKodesh. En el Brit Hadashah es tener el Ruach HaKodesh. El Ruach de gracia es el Ruach HaKodesh, Hebreos 10:29. Entonces, caer de la gracia supone que estuve en la gracia y caí de allá. Sí, en Efesios capítulo 2, versos del 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Yahshua mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser el templo santo en el Adón. Listo, todos nosotros hacemos parte de ese templo, ese Mishkan que somos todos, pero el enemigo quiere entorpecer eso. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y esto con el cerdo, esto es tremendo, ¿no? Porque no, ¿cómo así que no podemos? Es que en Hechos, en Geburó Hechos ya fueron limpiados los animales. ¿Cuál limpiados los animales? Por ahí dice que está hablando es de los goín, de los gentiles. Entonces dice, bueno, venga, acá los profetas, pues, porque aquí dice, ¿usted cree esto? Sí, claro, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, los Cheliajín y los Nabín, ¿cierto? Está diciendo, bueno, ¿y qué? ¿Cuáles profetas van eso? No, pues Isaías, ¿cierto? Isaías, Jeremías. Pero en Isaías 66:17 dice que los que comen cerdo van a ser cortados, van a ser talados. ¿Al fin qué? ¿Es verdad esto o no es verdad? No, pero es que ya fueron limpiados. ¿Ve? ¿Y por qué en Jasón, en Apocalipsis 18 dice, habla de aves inmundas y ya fueron limpiadas? ¿Por qué tiene que hablar de aves inmundas por allá en Jasón, en Apocalipsis?
si ya no existen aves inmundas? Entonces podemos comernos un ratón, espérate, comamos un ratón y no lo comemos. No, no, eso sí es inmundo. ¿Al fin qué? ¿Sí? Todas estas cosas, para eso es que tenemos que tener el fundamento para saber por dónde entrar, tener el chispazo listo. En el momento que llevamos la palabra, porque esto se trata, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo Kados en el Adón, en el Señor. Todo el edificio bien coordinado. Por eso debemos tener el fundamento, porque hay unos que no vienen a edificar. Y si no tenemos el fundamento, no se va a edificar el edificio, sino por el contrario, se va a destruir. Y no somos o no son parte de esa mujer sabia que edifica su casa. Y si no tengo el fundamento, nos meten golazos y nos clavan eso en el corazón y nos ponen a pecar, y todo esto que el Padre dice que debemos ser no se va a cumplir. Si atrofia todo este proceso. 22. En quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Elohim en el Ruach HaKodesh. Listo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Elohim en el Ruach. Pero el enemigo viene a que no seamos morada de Elohim, porque él no va a morar en un templo hecho por mano de hombre. Y ese mano de hombre no quiere decir solamente que es que sean ladrillos. No, porque recordemos que la otra sabiduría es animal, terrenal, diabólica, humana. Y de eso es que está hablando ahí. Entonces a veces son edificados con eso. Y él no va a venir a morar, y él no va a venir a morar en la inmundicia. Por eso que nada inmundo va a entrar allá. Nada inmundo puede entrar allá. Y el fin de todo discurso es este, cógele. Eclesiastés capítulo 12, verso 13, y con este término. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Elohim y guarda sus mandatos, porque esto es el todo del hombre. Ay, pero es que esto es el Antiguo Testamento, ¿no? Teme a Elohim, ya no es el temor, sino el amor. Bueno, listo. El temor es guardar mandatos, es apartarse del mal, y el amor igualmente. Sí, está bien, el Brit Hadashah, el amor es tener a Elohim dentro de mí, ese es el verdadero amor. Pero Elohim, o sea, Yahshua, la Torah, que entre otras cosas vamos a tocar algo en la parashá sobre esto. Cuando la Torah, recordemos que cuando la mujer tiene un hijo, dice que queda en muerte. ¿Por qué? Porque sale la vida de ella, queda allá. Pero ese hijo, que es la mujer la que tiene un hijo, que representa a Miriam cuando tiene a Yahshua, o Israel, porque Miriam es Israel y sale Yahshua, queda él fuera de nosotros, y eso es muerte. Eso lo vamos a tocar en la parashá. Cuando él queda fuera de nosotros, cuando la Torah está fuera de nosotros, estamos en muerte. Cuando la Torah está en tablas de piedra, estamos en muerte. Eso es letra. Eso es lo que representa ahí. Lo que está diciendo, bueno, no, pero es que esto es del Antiguo Testamento, entonces hoy estamos en el Nuevo, ¿no? Estamos en la gracia. Pero eso tiene que ver con lo mismo. Dice, guarda sus mandatos, sus mandamientos, pues. No, pero eso era antes, ahora ya no estamos en la ley, sino en la gracia. Y resulta que usted casi en todos los libros va o le habla de ley o le habla de mandatos, de mandamientos. Porque entonces diríamos que pecado no hay. ¿Cómo así? No, sí, pecado sí hay. ¿Y qué es pecado? Es quebrantar la Torah, es quebrantar la ley. Eso es lo que dice Primera de Juan capítulo 3, verso 4. Al fin, ¿qué? ¿Sí o no? Y usted ve que los verdaderos Kadushim son los que guardan los mandatos y tienen la emuná de Yeshua, o el testimonio de Yeshua, o de Yeshua, como dicen algunos. El fin de todo discurso es este. Y por eso la obediencia, de ahí sale todo. En la senda del Padre todo parte en la obediencia, y no parte de ahí, usted está en otra senda. Y eso duele, ¿no? Porque es que muchas veces no queremos vivir de esa manera. Hay personas que se meten en la doctrina porque oyen, hay comezón, pero de oír otras cosas. Entonces oyen lo que a ellos les conviene y por eso se acomodan allí. Porque ahí no tiene que dejar la fornicación, ahí no tiene que dejar el adulterio, ahí no tiene que dejar, cantidad de pecados que podemos tener. Porque de acuerdo a lo que es en mi corazón, eso es lo que yo voy a querer escuchar. Entonces cuando viene la verdad, eso te va a doler, te va a incomodar, no te gusta.
Vamos a darle toda. Gracias al Padre por este tiempo, por el mensaje. Abacados, Padre Santo, toda raba te damos, muchas gracias te damos, bendito Rey, por este tiempo, por esta oportunidad, el privilegio que nos has dado en esta hora de poder estar en este lugar. Bendito Rey, aquellas palabras que han salido de tu boca, a través de la boca de este siervo, que nos convenzan hoy de pecado, de juicio, de justicia, bendito Rey, y que podamos tener nosotros esa valentía, ese esfuerzo de ponerla por obra, para que tú puedas entrar y enseñorearte en aquella área, gobernar en aquella área, entronarte en aquella área, y ya podamos decir en aquella área, ya no vivo yo, Machía, Cristo vive en mí. Bendito Padre, aquí está en nuestra vida. Hoy reconocemos que aún hay maldad. Hoy reconocemos que en algunas áreas has hablado a cada uno de nosotros, bendito Padre, y que sabemos que tus planes son de bienestar y no de calamidad, pero que ha llegado la calamidad a causa del pecado, a causa de la desobediencia, a causa de no sujetarnos a lo que tú nos hablas. Por eso en esta hora te pedimos perdón, sabiendo que el perdón es tu bendita y poderosa palabra cuando entra en nuestro corazón y desarraiga el espíritu inmundo, desarraiga el odio, el rencor, tantas cosas que producen ellos en nosotros, bendito Rey. Por eso hoy clamamos por tu palabra, bendito Rey. Hoy clamamos por aquellas devarim, aquellas palabras que tú envías para dar vida en cada uno de nosotros. Quizás hay áreas hoy en muerte. Estamos muertos en delitos y pecados en algunas áreas de nuestra vida, pero sabemos que tú has venido a hablarnos, bendito Rey, para producir esa libertad en nosotros si obedecemos. Si permitimos que entre nuestro Adón y Yahshua Hamasías, que abrimos esa puerta, y sabemos que abrimos esa puerta cuando obedecemos tu bendita y poderosa palabra, cuando nos acercamos a ti, pues escrito está que por medio de los sacrificios nos acercábamos a ti, bendito Rey. Cuando nosotros nos acercamos a ti, tú te acercas a nosotros. Esos sacrificios hoy representan la obediencia, bendito Rey. Esos sacrificios hoy representan el sujetarnos, en humillarnos delante de tu palabra, delante de nuestro Adón y a su Hamasía, el someternos a ella. Pues escrito está: someteos a Elohim, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Bendito Padre, que podamos entenderlo, que someternos a ti es obedecer, que resistir al diablo es no hacer lo que él pone en nosotros, esos deseos que quiere despertar en nosotros, bendito Padre, y él va a tener que huir de nosotros, pues va a entrar nuestro Adón y a su Hamasía, el que lo vence, bendito Rey. Necesitamos de ti cada día. Ten sed de cada uno de nosotros, bendito Rey, que seas tú operando en medio de nuestras familias, que no sean las tinieblas las que operen, sino que seas tú, bendito Rey, que seas tú derramando de ese lejen de los Shamaín, de ese pan de los cielos en medio de nuestra familia, bendito Rey, convenciéndonos de pecado, de juicio, de justicia, y que todos salgamos juntos unánimes a obedecer, para que tú formes en cada uno de nosotros, en esa área, ese cordón de 3 hilos, bendito Rey, el cual va a ser difícil romper, bendito Padre. Aquí estamos delante de ti, te damos honra, exaltación, la cabot sea para ti, pues eres tú el único merecedor de todas ellas, bendito Padre. Y todo esto te lo pedimos, todo esto te lo damos en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón Yahshua Hamasías, Cristo Jesús el Mesías, en nación de toda, en nación de gracia, y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, amén, emer, aleluya, salón ubrajo mispaja.